Ya repasamos lo que es la replicación, ¿verdad? Y digo repasamos porque es algo que hemos visto en cursos básicos como Biología 1, ¿verdad? Y algunos ya tienen cursos avanzados que lo han visto también, así que es un repaso lo que damos de replicación, transcripción y traducción. Veamos aquí, ¿verdad? Lo que es transcripción y traducción, ¿verdad? Un repaso, vamos a repasar lo que es transcripción y traducción. La transcripción de ADN o DNA en RNA o ARN y la traducción de ese RNA o ARN en proteínas se consideran el dogma central de la biología molecular, que es una de las herramientas principales para el mejoramiento genético de vegetales o plantas. La principal diferencia entre la transcripción y la traducción es que la transcripción implica la producción de ARN o RNA a partir de ADN, mientras que la traducción implica la síntesis de proteínas mediante la decodificación del RNA mensajero. Así que la transcripción es el primer paso en la expresión génica. ¿Okay? Involucra el paso de información de molécula de ADN a ARN o RNA. Está mediada por, ¿verdad?, una enzima llamada RNA polimerasa o ARN-POL, la cual se encarga de sintetizar la hebra de RNA mensajero o RNA-M, que será la encargada de sacar la información del ADN en el núcleo y llevarla al citoplasma de la célula, donde los ribosomas llevarán a cabo la traducción. La RNA polimerasa es una RNA nucleotiditransferasa y su función es llevar a cabo la transcripción. Realiza una copia de ADN a RNA catalizando la formación de los enlaces fosfodiéster entre ribonucleótidos. Y la copia la hace nucleótido a nucleótido por complementariedad, usando ribonucleósidos trifosfato y en el RNA el ribonucleótido uracilo sustituye a la timina del ADN. Y cada RNA polimerasa tiene una localización característica. Así la 1 se encuentra en el nucleótido, la 2 y la 3 en el nucleoplasma y la mitocondria en la mitocondria. La RNA polimerasa 1 produce pre-RNA ribosómico 5S, 5'8S y 28S. Y la RNA polimerasa 2 produce pre-RNA mensajero y RNA pequeño nuclear. La RNA polimerasa 3 produce pre-RNA transferasa o transferente, perdón. Y la mRNA polimerasa mitocondrial produce RNA mitocondrial. ¿Okay? En lo que nosotros conocemos como una preiniciación, no se necesita un cebador o un primer para el inicio. Se necesita de factores de transcripción que se unen a secuencias específicas de DNA llamadas promotor, las cuales indican el sitio de inicio de la transcripción. El promotor se ubica en la región 5' del extremo terminal del gen. Además, los promotores tienen secuencias reguladores, entre las cuales se encuentran la caja, lo que se conoce como caja TATA. Si miramos lo que es la iniciación de ese proceso de transcripción, una helicasa abre las hebras de ADN en el sitio donde se ubica la caja TATA. Posterior a esto se unen los factores de transcripción, permitiendo la entrada de la ARN polimerasa o RNA polimerasa y su acoplamiento a la hebra de ADN, formando así el complejo abierto o burbuja de transcripción.
La transcripción entonces inicia a los 10 nucleótidos del sitio de unión con la caja TATA del ADN. Tenemos también el desensamblaje del promotor. Una vez se ha formado el primer enlace fosfodiéster, el complejo del promotor se separa. Esto ocurre cuando la cadena del ARN mensajero o RNA mensajero alcanza unos 23 nucleótidos con el fin de evitar que el transcripto se separe y se dé una transcripción abortada. De ahí pasamos a lo que es la elongación. El RNA polimerasa o ARN polimerasa cataliza la elongación de cadena del RNA o ARN. Y una cadena de ARN se une por apareamiento de bases a la cadena de ADN. Y para que se formen correctamente los enlaces de hidrógeno que determina el siguiente nucleótido del molde de ADN, el centro activo de RNA polimerasa reconoce a los ribonucleótidos trifosfato entrantes. Cuando el nucleótido entrante forma los enlaces de hidrógenos idóneos, entonces la RNA polimerasa cataliza la formación del enlace fosfodiéster que corresponde. Como parte de la terminación, se da por la transcripción de secuencias específicas ricas en citosina y guanina al final de cada gen, seguido de secuencias ricas en timina. La RNA polimerasa, al transcribir esta secuencia, se detiene, el ARN mensajero tiende a formar una horquilla, desestabilizando el complejo ARN-DNA. El ARN mensajero sintetizado se desprende del DNA, recuperando su forma original. Durante y después de la transcripción, los ARN o RNA deben sufrir algunos cambios para ser totalmente funcionales. ¿Okay? Cuando el RNA tiene unos 20 a 30 nucleótidos, se pega al extremo 5', un nucleótido raro, a modo de caperuza o casquete, el cual es necesario para su unión al ribosoma. Después que la transcripción ha terminado y la molécula de RNA se ha desprendido del molde de ADN, enzimas especiales adicionan unos 200 nucleótidos aproximadamente de adenina, llamadas polia. Y por último, antes de que abandone el nucleótido, tiene lugar el proceso de maduración mediante el cual se eliminan los intrones y se empalman los exones, la cual es promovido por un complejo de proteínas y ARN o RNA denominado espliciosoma. Ahora bien, acabamos de hacer un breve resumen de lo que es el proceso de transcripción a modo de repaso, ¿verdad? Donde básicamente la transcripción es el primer paso en la expresión génica y consiste en el paso de la información almacenada en el ADN hacia el RNA para finalmente producir una proteína en un proceso de traducción como el que vamos a estar resumiendo ahora aquí. ¿Okay? Hablamos que la traducción es básicamente el proceso de RNA a proteínas. ¿Okay? Requiere de la acción de varias moléculas para poder traducir ese mensaje. Así que, ¿qué moléculas son estas? La primera molécula que se necesita es el RNA mensajero o RNA-M o ARN-M. ¿Okay? Lo vamos a conocer a lo largo de la descripción como RNA mensajero. Y se encarga de llevar el mensaje de ADN o DNA en el núcleo al ribosoma. La segunda es el RNA de transferencia o RNAT.
se encarga de transferir el aminoácido correspondiente a cada codón para formar la cadena de aminoácidos. El tercero, el RNA ribosomal o RNAR, ensamblaje del ribosoma, es básicamente lo que hace. El cuarto, el ribosoma, complejo de RNAR ribosomal y proteínas que colaboran en la unión de los aminoácidos para conformar una proteína. Y por último, los aminoácidos, que es materia prima de las proteínas. Así que si miramos el RNA de transferencia de activación, cada molécula tiene dos sitios de unión, uno llamado anticodón, consistente en un triplete de nucleótidos ubicado en una de las asas, el cual es complementario con un codón del RNA con el que se acopla. Y el otro es el extremo 3' de la molécula, que siempre termina con el triplete 5' CCA 3', el cual se une al aminoácido que corresponda. Si miramos la iniciación de síntesis, esta iniciación de síntesis comienza cuando la subunidad más pequeña del ribosoma se une a una molécula de RNA cerca de su extremo 5', exponiendo su primer codón, que es el AUG. ¿Verdad? Eso señala esa señal de iniciación. A continuación, el primer RNA de transferencia aminoácil se acopla con el codón iniciador según la complementariedad codón-anticodón. Por lo que el anticodón del RNA de transferencia será el UAC. Y dicho RNA de transferencia llevará en su extremo 3' el aminoácido metionina o MET. El conjunto formado por la subunidad pequeña del ribosoma, el RNA y el RNA de transferencia, se llama complejo de iniciación y una vez formado se une a él la subunidad mayor del ribosoma, quedando el RNA de transferencia inicial en el llamado sitio P o peptidil. Luego nos sigue lo que es la elongación de esto. En el proceso de elongación se inicia cuando el segundo codón del RNA se coloca en el sitio A o aminoácil del ribosoma y se une a él el segundo RNA de transferencia con su aminoácido específico. Cuando tanto el sitio A como el P están ocupados, una enzima llamada peptidiltransferasa crea un enlace peptídico entre los dos aminoácidos acoplado al primer aminoácido al segundo. Con esto, el primer RNA de transferencia se libera del RNA. Ahora el ribosoma tiene que realizar lo que se ha dado en llamar una translocación o cambio de lugar, es decir, se va a desplazar hasta el siguiente codón de la cadena de RNA, con lo que el dipéptido formado pasa del sitio A al sitio P, dejando libre el sitio A para que se pueda acoplar un tercer RNA de transferencia. Y el RNA de transferencia aminoácil tercero se une al codón correspondiente y vuelve a formarse otro enlace peptídico, formándose ya un tripéptido. Y este proceso se repite una y otra vez hasta sintetizar toda la cadena polipeptídica. Como parte del proceso de terminación, en el final de la secuencia de tripletes de RNA hay un codón o más que sirve como señal de finalización del mensaje.
Se conocen 3 codones de terminación o stop, que se denominan también con 3 colores, ¿verdad? UAG, en color ámbar, UAA, color ocre, y UGA, en un color opal. Como no existe RNA de transferencia con anticodones que se acoplen a ellos, no entrará ningún RNA de transferencia en el sitio A del ribosoma y se finalizará la traducción. La cadena polipeptídica se desprende. Las 2 subunidades del ribosoma se separan y el RNA se destruye, con lo que su tiempo de existencia es bien pequeño. Ya habíamos mencionado que el concepto ploidía se refiere al número de juegos completos de cromosomas que tiene una célula o un individuo. Estos niveles de ploidía, o lo que es la ploidía, en cuanto a las plantas se refiere, las plantas fueron inicialmente nuestra puerta de entrada hacia el descubrimiento de la existencia de organismos con 2 juegos de cromosomas en cada célula. ¿Y a qué se refiere con eso? Pues si miramos los animales son diploides en su mayoría. Y digo en su mayoría porque tenemos animales que tienen más de 2 juegos de cromosomas en sus células o como individuos. Y estos animales diploides, que en su mayoría son diploides, contienen gametos que son haploides. En el caso de las plantas que se descubrió hace muchísimo tiempo, la existencia de organismos con 2 juegos de cromosomas en cada célula es lo que nosotros conocemos como poliploides. Muchas de las frutas y de los cereales que se consumen actualmente son poliploides, ya que ya sean triploides como los guineos y las manzanas, tetraploides como las papas o el maíz, o hexaploides como los trigos. El concepto de poliploide o la poliploidía consiste en el incremento del tamaño del genoma causado por la presencia de 3 o más juegos de cromosomas dentro de las células somáticas de un organismo. ¿Okay? La poliploidía, en estos casos, los cromosomas heredados de las especies parentales han recobrado su estado diploide funcional mediante la eliminación de algunos de los genes duplicados. Y se sabe que hay distintos tipos de poliploides. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, uno de ellos, lo que se conoce como alopoliploide. Al concepto de alopoliploide se refiere a un poliploide del cruce de 2 especies diferentes. ¿Okay? 2 especies diferentes. Me explico. El término alopoliploide se refiere a un poliploide del cruce de 2 especies diferentes, como ya le dije, en donde cada uno contribuye con un genoma para la constitución genética de un híbrido y de la subsecuente multiplicación cromosómica en la ausencia de división celular. Los híbridos de especies diferentes son generalmente estériles, porque sus cromosomas genéticamente diferentes no pueden emparejar durante la meiosis. ¿Okay? En los alopoliploides con cromosomas en números par y homólogos, cada cromosoma tiene otro con el cual puede acoplarse. En los animales e híbridos interespecíficos, los poliploides raramente son viables. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos alotetraploide, A grande, B grande, o alohexaploide, A grande, B grande, C grande. ¿Y qué significa esto? La síntesis artificial de alotetraploides
por medio de hibridación celular y cultivo de tejido, tiene interés para la obtención de nuevas variedades agrícolas y hortícolas. Un ejemplo de las especies poliploides es el trigo común. ¿Okay? El trigo común. Si miramos este ejemplo de alopoliploide del trigo, donde ya hablamos que el trigo es hexaploide, o sea que sería un alohexaploide. Si miramos, vamos a hacer un pequeñito esquema aquí. Supongamos que esta es la especie diploide 1 y esta es la 2. ¿Ok? Si hacemos eso y los cruzamos, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una nueva especie, ¿ok? Donde esa nueva especie va a ser esta que tenemos aquí, un alopoliploide, donde tenemos esta especie A, se le conoce como Triticum turgidum, y esta especie B se le va a conocer como Triticum tauchi, y van a producir esta especie C, que se le conoce como Triticum aestivum, que es el trigo común que nosotros conocemos. ¿Okay? Así que el trigo común que nosotros conocemos viene del cruce de Triticum turgidum y de Triticum tauchi. ¿Okay? Y es un alopoliploide o un alohexaploide específicamente. ¿Okay? Y a eso es lo que se refiere con alopoliploide. A un poliploide del cruce de dos especies diferentes. Dos especies diferentes, son mismo género, pero las especies son distintas. ¿Okay? Triticum turgidum y Triticum tauchi. Donde cada una de estas especies contribuye a un genoma para la constitución genética de cada uno de ellos y del híbrido que van a estar desarrollando, y la subsiguiente multiplicación cromosómica de ese híbrido que nosotros conocemos como Triticum aestivum, que es el trigo común. ¿Okay? Ahora, estos alopoliploides se comportan en su mayoría como diploides, donde cada grano de polen, cada huevo, tiene un set haploide de cada una de las especies. ¿Okay? De cada una de las especies que se cruzaron. Lo que facilita la multiplicación de este y lo que lo hace también, ¿verdad?, mucho más común como poliploide. ¿Ya? El alopoliploides son generalmente considerados mucho más comunes que los autopoliploides. ¿Y qué son los autopoliploides? Veamos. Bien, los autopoliploides es definido como un organismo que contiene 3 o más juegos de cromosomas homólogos derivados del mismo individuo o bien de un individuo perteneciente a la misma especie. En este caso, los individuos poliploides son formados por la unión de gametos no reducidos de organismos genética y cromosómicamente compatibles, que pueden ser catalogados como pertenecientes a la misma especie. Mientras, como vimos ya anteriormente, los alopoliploides es aquel organismo que contiene juegos de cromosomas no homólogos debido a la hibridación entre diferentes especies. En este caso, la poliploidía se presenta después de la hibridación entre dos especies relacionadas. ¿Okay? Estas diferencias entre los alopoliploides y los autopoliploides pueden tener un efecto en la capacidad adaptativa de un organismo poliploide. Y es sumamente importante determinar el tipo de ploidía que puede tener
una planta específicamente para un fitomejorador que intenta mejorar unas características en particulares para una planta X o una planta Y. Okay. Aquí en esta tabla les tengo ejemplos de distintos poliploides. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos la papa, es consumida a un nivel tetraploide, es autopoliploide. ¿Okay? Tiene su número de cromosomas, son 48 cromosomas. Y aunque la papa es tetraploide, para un fitomejorador o un mejorador para poder, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando ahora de la papa, para poder mejorar genéticamente la papa, ya sea para aumentar las concentraciones de almidón, ya sea para hacer esa papa que sea una papa más grande, más lisa, más bonita o de un color más pardo o un color más amarillo, dependiendo, ¿verdad? Sabemos que hay distintas variedades de papa, dependiendo de qué papa sea la que estén mejorando y cómo sea, para poderla mejorar tienen que llevarla de un nivel tetraploide a un nivel diploide. La mejoran en el nivel diploide y luego la vuelven y la llevan al nivel tetraploide para nosotros poder consumirla, porque a un nivel diploide sería venenosa para nosotros. Así que hay una importancia detrás de este nivel de ploidía que el mejorador reconoce y tiene que considerar a la hora de trabajar todas estas especies. La banana, el guineo, el plátano, ¿verdad? Nivel de ploidía son 3N, o sea, son triploides. Tienen 33 el número de cromosomas y son autopoliploides también. Y nuevamente, para poder trabajar la banana, los guineos y los plátanos, tienen que llevarlo de un nivel triploide a un nivel diploide. ¿Okay? Si ustedes han abierto un guineo o han abierto un plátano, se dan cuenta que no tienen semillas viables. ¿Okay? Por lo tanto, tienen que llevarlo a un nivel diploide donde se producen semillas y sí puede trabajarlo el fitomejorador. La batata o el sweet potato es hexaploide, número de cromosomas 90. El tabaco, alopoliploide, son tetraploides, 48 el número de cromosomas. El algodón, alopoliploide, tetraploide, son 52 cromosomas. La avena es alopoliploide también, es hexaploide, 42 el número de cromosomas. La caña de azúcar, alopoliploide también. El nivel de ploidía es 8N, ¿verdad? Octaploide, y el número de cromosomas son 80. Como pueden ver en plantas, y este es solo un minúsculo ejemplo, en planta la poliploidía es bien común. ¿Okay? Es bien común. Por lo tanto, en las plantas la poliploidía ocurre entre un 35 y un 40%, y en gramíneas, o sea, lo que son las poáceas, lo que son las hierbas, lo que son el trigo, la avena, la cebada, lo que es las distintas forrajeras, las forrajeras, ¿verdad? Tienen unos niveles de ploidía altos, por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, esos niveles de ploidía de esas gramíneas puede ser de hasta un 70%, lo que indica que representa una ventaja de adaptación al ambiente, ¿verdad? Comparado con los animales, con la mayoría de los animales y comparado, ¿verdad? Con otras plantas o otros grupos de plantas distintos.